Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y volvemos al informe semanal. Estamos a sábado, día 12 y hace un precioso día de lluvia para hacer este tipo de vídeos. Así que bueno, preparaos porque vamos a empezar como siempre con las noticias y con todo lo que está afectando al mercado y a nuestra cartera. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, para intentar sacar un poquito más de rentabilidad. Dicho esto, recordad que si le dais un like, pues ayudáis muchísimo al canal y si le dais pues también hay algún comentario algorítmico, pues también hacéis que YouTube pues recomiende este vídeo a más personas. Y bueno, pues ya sabéis que va genial. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el informe semanal de hoy. Y es que ha sido una semanita interesante, la verdad. Para empezar, el oro. ¿Qué ha hecho el oro? Pues vemos una montaña rusa literal. Vemos como pasó hasta los 2000, llegando hasta los 2060, para después corregir y volver a caer al mismo nivel de antes. O sea, el mercado se asustó y luego volvió a corregir. Eso sí, vimos un volumen de contratos de futuros de oro brutal, enorme. Y con la plata, más de lo mismo. Eh, ya podéis ver que básicamente ha sido absolutamente lo mismo, siempre un poquito más de rentabilidad y la misma caída, ¿de acuerdo? Y volviendo al oro, es bastante interesante cómo se está comportando este año, y es que este año el oro por fin está dando una rentabilidad a nivel de empresas, pues, que podemos decir decente. De hecho, podéis ver aquí un ETF, el de Van Hex, que son las mineras de oro, y podéis ver como en lo que va de año ya llevamos un 22% de rentabilidad solo en este sector. Y de hecho hay un poquito de divergencia en el tipo de empresas que están dando la rentabilidad entre las grandes empresas y las pequeñas empresas. Y eso lo vemos aquí reflejado, donde vemos el precio del oro y las empresas en el GDXJ, que es el índice que mide las empresas mineras, las junior, las pequeñitas. ¿De acuerdo? Y podemos ver como a partir de 2020 existe una fuerte descorrelación, bueno, sobre todo a partir de 2021, ¿no? Vemos como el oro se mantiene a unos niveles y ahora mismo pues está subiendo, y cómo estas empresas se han descorrelacionado del precio del oro y no están dando la rentabilidad que se debería esperar que diesen. Por el contrario, las empresas grandes que forman pues una parte significativa de los índices, estas sí que están recogiendo esta subida en el precio del oro de una forma mucho más clara. Y yo creo que esto se debe al tipo de inversor que se está atrayendo en estos momentos. Yo creo que primero, con esta subida del oro, los inversores están yendo a empresas más seguras, las típicas empresas grandes, Newmont, Barrick, Kinross, etcétera. Y luego más adelante este tipo de inversores o este capital se va a ir extendiendo hacia las empresas más pequeñitas, donde ya se puede asumir un poquito más de riesgo. Tenemos que ver que se estabilice un poquito el precio del oro, a ver si se estabiliza a unos niveles interesantes de $2000. Y yo creo que poco a poco iremos viendo cómo este capital fluye a las empresas junior. Por eso ahora mismo yo creo que este sector, las empresas junior ofrecen una oportunidad bastante interesante. Si me da tiempo, esta semana colgaré un vídeo hablando de este tipo de oportunidades, el sector de las empresas junior y cómo está moviéndose el asunto, ¿vale? Pero eso lo dejaremos para otro vídeo. De momento, estamos viendo esta descorrelación entre el precio del oro y estas empresas y parece que hay una oportunidad interesante en este sector. La plata, pues bueno, ya le hemos comentado, ha hecho lo mismo que el oro, pero un poquito más brutal. También vimos bastante volumen de contratos. Y ha sido una semana, a ver, interesante. Está la plata y el oro a unos precios bastante buenos. Si nos vamos al níquel, que ha sido lo más divertido que ha pasado esta semana, ha sido la explosión brutal, que pasa de por encima de los $25.000 la tonelada a casi los 50.000. Y es que el níquel es una de las principales materias primas que produce la gran Rusia. Y es que como podéis ver en el gráfico, Nornickel, que es la empresa rusa por excelencia de producción de metales, pues podéis ver que es la empresa más grande de todo el sector, seguida por Vale. Que Vale ya es también una empresa enorme. Después tenemos a Glencore y luego, bueno, varias empresas también australianas. BHP está por ahí también. Pues bueno, como podéis ver, Nornickel es una brutalidad. Y de esta empresa ya hablamos en este canal, si no recuerdo mal, cuando hablamos del níquel. De hecho, tenéis un análisis del mercado del níquel en este canal, que si os interesa, pues bueno, busquéis Albert Mendoza níquel y os saldrá el vídeo. Y bueno, comentábamos el mercado y las dinámicas que tiene y por qué podía ser interesante o no invertir en él. Y bueno, pues ahora mismo con las sanciones que están poniendo al mercado ruso, pues todas las commodities
que engloba este gran país, ¿no? Productor de estas materias primas, han visto cómo han explotado al alza. Lo vimos la semana pasada con el platino y ahora lo estamos viendo con el níquel. Y veremos qué más. También lo vimos con el trigo, porque entre Ucrania y Rusia suponen el 30% de la producción mundial de trigo. Y veremos hasta dónde puede seguir subiendo estos tipos de metales y todo esto. Lo siento mucho por los que invertisteis en Norilsk Nickel, porque ahora mismo invertir en acciones rusas pues está complicado. La bolsa estaba cerrada y además con las depreciaciones que está viendo y las restricciones, pues bueno, las empresas rusas están sufriendo mucho. Y estamos viendo casos súper absurdos también, bueno, absurdos. Es normal por la incertidumbre, ¿no? que se vive. Por ejemplo, Polymetal, que es un productor de oro y plata y algunos metales más en Rusia, estaba cotizando a un 80% de rentabilidad por dividendo. Entonces, bueno, se ven casos bastante curiosos, ¿no? Además, ya si nos vamos al mercado de las acciones, aquí lo vamos a ver con el Standard Poor's, el mercado parece que está sufriendo bastante este año. Y es que los últimos 5 días ya ha caído casi un 3%, y en lo que vamos de año ya ha caído casi un poquito más de un menos 12%, a diferencia de lo que ha estado haciendo el oro, que como hemos visto en el ETF, pues daríamos un 20% positivo. Vemos esta descorrelación. Y aquí también comentar el caso del Bitcoin, que parece seguir mucho más las dinámicas del mercado general, ¿no? Que lo que podría ser como si actuase como una reserva de valor. Actúa de forma bastante diferente al oro. No voy a entrar en el tema, ya entraremos más adelante si os interesa. Pero está actuando de esa forma. No está actuando como a muchos les gustaría que actuase, sino como un activo especulativo. Y eso ya lo vimos en gráficos anteriores, que se comportaba igual que los bonos basura. Pero bueno, ese es un tema también interesante de tratar. Pero bueno, podemos ver que el mercado se lo está tomando bastante mal. Y a pesar de estas fuertes caídas que estamos viendo, el mercado sigue a niveles bastante caros. Aquí podéis ver el yield de los beneficios de las empresas de Standard Poor's, que como podéis ver se sitúa en el 4% y está a mínimos casi. Está a niveles muy bajos. Obviamente aquí tenemos la crisis financiera, donde vemos que esto se vio afectado. Pero es que vamos a ver cómo esto va a evolucionar. Porque ahora con la subida del precio de las commodities, muchas empresas van a tener que recortar sus márgenes, van a tener problemas en sus márgenes. Y esto va a afectar negativamente a las previsiones de crecimiento y a los beneficios de esas empresas. De hecho, creo que Goldman Sachs ya había recortado el... Bueno, aquí no sale el nivel de puntos básicamente, pero bueno, ya había recortado la expectativa de que el Standard Poor's terminase el año en 4.900, que ahora mismo pues esto está en 4.200, y lo había recortado a 4.700, si no recuerdo mal, algo por el estilo. O sea, ya estamos viendo previsiones de bajadas de beneficios y de expectativas de crecimiento en el mercado. Y esto yo creo que solo acaba de empezar. Creo que las empresas van a sufrir en sus márgenes de una forma bastante fuerte, sobre todo por la subida del petróleo y de las demás commodities. Y veremos también si los trabajadores renegocian los salarios al alza por toda esta inflación que está habiendo. Esto también va a afectar a los márgenes de las empresas. Si nos vamos al Share Ratio, que esto pues normaliza los beneficios de 10 años de las empresas y hace varios ajustes, podemos ver que estamos en valoraciones muy altas históricamente. Estamos a un nivel de 34, cuando en el año 2000, pues bueno, llegamos a 45, ¿no? Pero solo habíamos visto estas valoraciones como vemos en el año 2000, y luego ya si nos vamos más atrás, valoraciones también absurdas. Obviamente las empresas son muy diferentes ahora que en el año 2000. Las grandes empresas están bastante mejor, pero sí que hemos visto una parte de este sector tecnológico muy especulativo y muy absurdo. Empresas tipo Zoom, Peloton y empresas del estilo, cotizando a múltiplos desorbitados, y muchas de ellas sin unos fosos o sin unas ventajas competitivas razonables, ¿no? Entonces, bueno, el mercado sigue bastante caro a pesar de la corrección, y esto va a ser interesante ver cómo evoluciona. Aquí os he traído un gráfico súper interesante que nos enseña que, bueno, a nivel de valoraciones a 5 años, ajustando los beneficios, estamos a niveles bastante caros, que es bueno lo que hemos visto antes también de los beneficios. Y luego podemos ver a partir de estas valoraciones cómo ha ido evolucionando la rentabilidad del Standard Poor's
a partir del pico de 1929, del pico del 37 de la burbuja tecnológica. Y podemos ver que en un año, sobre todo la última que se acercaba más, pues bueno, un -17, en 2 años un -26, en 3 años un -43. Entonces, bueno, son niveles muy altos de donde podemos caer y donde el mercado puede corregir todavía más. Ya si nos vamos a la recesión del 29, eso ya es otro nivel, ¿no? Esperemos no llegar a esos niveles, y a pesar de que yo creo que la crisis financiera, bueno, crisis financiera, crisis económica que se acerca, va a ser bastante fuerte. Porque estamos a nivel macroeconómico a unos niveles de endeudamiento muy altos, que eso afecta a cómo se comportan las economías. También estamos viendo niveles de inflación muy altos, cómo se ralentiza el crecimiento económico, déficits estructurales en las industrias productoras de materias primas durante muchos años que no se soluciona de la noche a la mañana, y eso va a hacer que la competitividad de muchas empresas y que el precio de las cosas suba también por estas faltas de inversión. Vemos también cómo la globalización pues se ralentiza a causa de estas tensiones geopolíticas. Luego, si nos vamos a cómo se ha comportado la velocidad del dinero, pues obviamente con el tema del COVID bajó todo drásticamente, que es uno de los componentes que pueden afectar a la inflación. Y si ahora sí se recupera, pues esto va a favorecer todavía más el crecimiento de la inflación. Y además con la inflación subiendo tan fuerte, yo ya estoy viendo cómo afecta directamente a mi familia y al entorno cercano personalmente, y donde ya pues la tendencia va a ser o a gastar el dinero y a mover ese dinero, porque sabes que dentro de unos cuantos meses todo va a ser mucho más caro, y vas a adelantarte, vas a hacer un carry trading de estos hacia adelante, porque tienes que adelantarte a estas subidas de precios. Si no inviertes y tienes el dinero en efectivo, sabes que dentro de unos meses todo va a ser más caro. Y tu dinero no se va a revalorizar por arte de magia. Entonces vas a tener que gastarlo para aprovechar este dinero. O sea, el ahorro yo creo que va a ir disminuyendo. Y también, pues bueno, va a haber que gastar más para mantener tu nivel de vida, porque eso lo hemos comentado mucho. Aquí, claro, en Europa, en España es un país rico, o bueno, rico relativamente con el resto del mundo. Depende con qué te compares, pues dicen, menuda mierda, ¿no? No somos Suiza, pero es un país rico en términos generales. Entonces aquí la cesta de la compra quizá de tu sueldo corresponde pues el 10-15% de tu salario, que dices, pues bueno, pues es algo razonable, me queda el resto para consumir otro tipo de cosas, ¿no? Pero en otros países sí que es mucho más serio. Quizá la cesta de la compra ya supone el 50% de tu salario. Aquí, si sube el doble el precio de los alimentos, pues bueno, te puedes aguantar. Obviamente es una putada porque es mucho más caro y va a haber que hacer recortes, y quizá no puedes salir a comer cada fin de semana fuera. Pero bueno, podrá suponer el 30% de tu cesta de compra, ¿no? A nivel mensual. Pero en otros países donde ya supone el 50-60%, que se doble el precio de los alimentos, es un shock brutal. Y esto ha llevado pues a revoluciones, a malestar social, disturbios y demás tipos de problemas sociales. Pero bueno, veremos cómo acaba ocurriendo. Yo creo que todavía no se ha trasladado la inflación que estamos viendo en las commodities al mercado total, o sea, al mercado del consumidor de forma general. Yo creo que lo veremos en los siguientes meses. Recordad que nosotros, sobre todo con el tema del petróleo, siempre lo he dicho aquí, que es el input principal para que funcione una economía. Es la sangre de la economía, el petróleo. Entonces, si esto sube, todo va a subir de precio. Y hemos visto durante ya muchos vídeos que he comentado aquí el déficit en inversión que ha habido. Y luego, cuando hablemos del petróleo, en un momento vais a ver cómo esto puede continuar. Y dicho esto, vamos a hablar del petróleo, ¿no? Pues como podéis ver, esta semana hemos tenido una fuerte caída del petróleo. Y dices, a ver, pero a pesar de esta caída, ¿qué pasa? A ver, yo creo que esta caída en cierta forma es positiva. ¿Por qué? Porque si seguimos viendo una subida del precio del petróleo más y más, yo creo que al final esto acabará petando, y quizá no hemos visto todavía la revalorización en las empresas del sector, que es donde estamos invertidos la mayoría. Y esta corrección yo creo que va a hacer que los precios del petróleo se mantengan altos durante más tiempo. Yo creo que veremos el barril por encima de 100
durante los próximos meses. Pensad que desde aquí ya había dicho yo que el barril iría por encima de 100 para el verano, porque yo ya veía las tendencias un poquito hacia dónde iba todo esto, y en verano, que es cuando más demanda hay de combustible, pues bueno, y además los inventarios iban bajando, no iba a ser este cruce letal que iba a hacer que el precio se fuese por encima de 100. El tema de Rusia ha hecho que todo esto se acelere y que existan todavía más déficits, porque de hecho Estados Unidos ya ha prohibido la importación de petróleo ruso, y en Europa se buscan sanciones, no en lo energético porque no se lo pueden permitir los desgraciados, pero sí que va a afectar también por el tema de envíos, y en muchos cargueros, pues bueno, les da miedo no ser pagados al final, o tener problemas por comerciar con el petróleo ruso, como ya comentamos en otros vídeos. Entonces también va a haber más déficit, y los inventarios, pues bueno, están un poquito bajos, ¿de acuerdo? Con el tema del crudo. Entonces, bueno, si esto lo vemos de forma prolongada en el tiempo, durante todo este año, las empresas están generando una cash flow que cógetelos, porque lo que generan no es normal de cash flow, ¿de acuerdo? Las productoras. Entonces, esto es bueno, porque los que tenemos posiciones veremos cómo se genera un montón de dinero y nos lo van a repartir en forma de dividendo o de recompras masivas de acciones. IPCO está cotizando al 40% free cash flow, con el petróleo a 100, y está por encima de 100. Entonces, bueno, de esto también, como he dicho, que hablaré en un vídeo esta semana de la oportunidad del oro y la plata en las juniors. También lo voy a hacer sobre el petróleo, porque son los dos sectores donde veo mejor oportunidad, y os pondré ejemplos de empresas en las que estoy invertido y los múltiplos a los que están cotizando, ¿de acuerdo? A ver si tengo un poquito de tiempo mañana y tal, y elaboro ese vídeo. Pero bueno, siguiendo con el tema del petróleo, pues ya podéis ver el asunto. Yo creo que esto puede ser positivo, pero veremos cómo acaba evolucionando. Seguramente cuando se junten los déficits, que veremos todavía más pronunciados en verano, el precio puede irse todavía más alto, y yo no descarto que este año veamos el barril en $150, si no ocurre pues cualquier otra desgracia, o bien una crisis antes de tiempo, entre comillas. Pensad lo desesperado que están en Estados Unidos y en Europa, que se le está pidiendo a Irán que pumpee más petróleo, por favor, e incluso a Venezuela. Y Maduro ya ha dicho que chico, que no, que lo tienen complicado, e Irán también ha dicho que no. O sea, imaginar lo desesperados que están también, y lo que puede afectar esto a la economía. Y esto también se traslada a más impresión de cash para pagar todos estos déficits que van a ocurrir en la economía. Y ya veremos cómo termina esto, pero la cosa, ya os digo, que pinta fea. Eh, Estas dos noticias son bastante interesantes. Aquí en la primera podéis ver que los precios del petróleo, pues bueno, ya golpean los plásticos. Muchas empresas petroquímicas de Asia, pues han tenido que reducir su capacidad de producción, que normalmente van al 100%, al 80%, para poder hacer frente a estos sobrecostes. Y esto se va a trasladar, pensad que todo está hecho de plástico. Mi ordenador de plástico, el teclado de plástico, mi móvil de plástico, esta botella que bebo agua, plástico. Pero este plástico es mejor, ¿eh? No bebo plástico del malo. Pero bueno, es que básicamente el plástico también es fundamental para la economía, ¿no? Todo lo que son petroquímicos nos va a afectar directamente a nuestro nivel de vida, y bueno, vamos a ver cómo se va extendiendo poco a poco a la economía, y por eso digo que todavía no hemos visto todos los efectos. De hecho, ahora, mañana, creo, el lunes va a haber... No, mañana es domingo. El lunes empieza una huelga de transportistas, será lo que faltaba, ¿no? Para complicar todavía más las cosas. Y bueno, ya veremos cómo... Y es que se quejan, de hecho, por la subida de precio de los combustibles. Pero es que en cierta forma es normal. Bueno, normal que se quejen y normal que haya subido de precio. Normal las dos cosas. Pero eso significa que todavía no estamos viendo esa subida de precios que veremos, porque al final se van a tener que adaptar a esta subida de precios. A no ser que el gobierno aquí en España diga, vamos a bajar los impuestos, que la mitad que pagáis en gasolina son impuestos, pero dudo mucho que hagan eso. De hecho, me parece que es imposible. Yo creo que esa basura me caliento hablando de política. Dejémoslo para otro entorno. Tema de gas natural, pues bueno, Rusia amenazó en cortar la Nord Stream 1. Ya, bueno, pues a Rusia se le ha sancionado con 20.000 cosas. Es normal que en algún momento Rusia contraataque, ¿de acuerdo? Como el Imperio Galáctico, pues ellos tienen el control del gas que fluye a Europa. De hecho, en Europa ya se han presentado propuestas para dejar de depender del gas ruso.
que son un poquito, bueno, imaginativas, pero bueno, Rusia tiene a Europa cogida un poquito por donde ellos quieren en este momento. Entonces, pues veremos cómo termina esto, pero esto nada más va a fastidiar todavía más el mercado del gas ruso que ya está, del gas europeo que ya está roto, o sea, está a niveles estratosféricos. De hecho, hace nada entré en Quistos, que no había entrado porque tenía otro tipo de inversiones, y entré porque es que esto puede ser también muy, muy duro. Estamos viendo cómo está escalando todavía un poquito más las tensiones, ¿no? Polonia iba a enviar cazas a través de Estados Unidos, que Rusia se queja, que bueno, que esto sigue todavía caliente y va a seguir escalando. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo termina, pero yo compré Quistos, gas europeo, por lo que pueda pasar. Parece que Europa va a mandar más facilidades, ¿no? Y quizá al final, pues a los inversores se les abre una vereda interesante por estos lugares, ¿no? Tema de aumentar capacidad de producción. La semana pasada hablamos de los rigs en Estados Unidos y Canadá. Como estaban a niveles bastante bajos y no habían reaccionado todavía, sí que estaban aumentando, incluso hace un par de semanas volvió a disminuir, pero estaban reaccionando de forma lenta. Las empresas productoras no quieren aumentar producción como locos en Estados Unidos y Canadá, porque ya saben lo que pasa después. Quieren devolver el dinero a los accionistas. Entonces, ¿qué pasa con la OPEP? ¿Cómo están los rigs de la OPEP? Pues también están bajos y parece que tiene el mismo problema que hay en Estados Unidos y Canadá, que oye, que no van a ampliar producción así por la cara. De hecho, esto ya lo he comentado, creo que fue Nigeria que dijo que no podía llegar a las cuotas que tenía mandadas por la OPEP porque había habido un déficit de inversión y no pueden ampliar la producción como se les mandaba. Y la negativa ya de Irán también y de Venezuela, pues te da a entender un poquito que no es tan fácil y que incluso Arabia ya ha dicho que el tema de producción, que despacio, que esto no va de la noche a la mañana y que no van a ampliar producción así porque sí. Y de hecho ya por detrás está Arabia Saudita negociando con China, pero bueno, eso ya son temas que quizá otro vídeo que podemos comentar más adelante. Pero bueno, vemos que los rigs también están bastante bajos y esto también va a afectar obviamente pues a todo lo que viene siendo el precio del petróleo a medida que vayan avanzando los días y se acerque el verano. Y como digo, yo creo que vamos a seguir viendo el barril por encima de 100 durante una temporada, lo cual es bastante beneficioso para nosotros si estamos invertidos, bastante fastidioso para el resto del mundo y para nosotros si nuestro coche consume bastante. Y bueno, vamos a terminar hablando del uranio. Y es que el uranio también ha tenido una semana interesante. Se ha acercado a los $60 la libra. Ha subido con bastante fuerza por el tema de sanciones que va a tener Rosatom, la empresa rusa de energía nuclear. Y bueno, a nivel de rentabilidad del sector, sí es cierto que tuvimos una corrección a principios de año que hubiese sido interesante para entrar, ya lo comenté. Y ahora mismo, pues bueno, las empresas están cotizando a los mismos niveles que a principio de año con el uranio más alto. Y con una inestabilidad que puede ser interesante para invertir. Recomiendo que le echéis un vistacito al sector si no estáis invertidos. Aunque cuidado con las valoraciones, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto termino el vídeo de hoy, el informe semanal. Espero que os haya gustado. Recordad darle un like si os ha gustado el informe, comentar qué os parece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. También pasados por mi página web, que hay una guía gratuita de materias primas por si no estáis invertidos todavía. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias y nos vemos. Chao.